por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Versículo 36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Vamos a orar, hermano. Yo le invito a que cierre sus ojos, pero hermano, ore. Ore allí donde usted está. No solo oiga la oración, sino que dígale al Señor que sea Él quien le hable también. Padre, que estás en los cielos, Señor, en esta hora te damos gracias, porque tú, Señor, hasta este día has tenido misericordia, Padre. Porque hasta este día, oh Dios, has guardado nuestras vidas, oh Dios. Porque hasta este día nos das la oportunidad de que sigamos buscando tu rostro y podamos honrarte, Padre. En esta hora yo te suplico en el nombre de Jesús, de que seas tú, oh Dios, enviándonos tu buena palabra, enviando el consejo, Señor, acertado a cada corazón, Señor, que pueda servir de alivio, Padre, al alma angustiada, que pueda servir, oh Dios, de exhortación, Padre, que pueda servir de consuelo, Dios, que pueda servir de edificación, Padre, para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te lo suplico, y por quien te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento, hermano. No sé si usted alaba la gloria del Señor, hermano. Pero cada vez que podemos, como le digo, hermanos, adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta noche, hermanos, quisiera, o ya mañana, hablar, hermanos, un tema. Quiero ser bastante breve, pero quisiera hablar un tema, hermanos, en el cual nosotros, como cristianos, como hijos de Dios que hoy nos llamamos, debemos de estar agradecidos porque Dios nos incluyó en un plan de salvación a los que estábamos fuera de Él. Dios, hermano, ha tratado siempre de juntar al hombre y devolverlo a su pueblo para que el hombre, hermanos, goce de los beneficios eternos. Pero el hombre, hermanos, por su mal corazón, por su entenebrecido corazón, hermanos, no busca lo de arriba, sino lo de abajo. La Biblia, hermanos, nos enseña en el libro de Génesis. No sé si usted ha oído la historia de José. José, hermanos, era aquel muchacho que, hermanos, Dios le revelaba sueños. Y Dios, hermanos, le dio un sueño que a sus hermanos no le pareció. Aquellos hermanos, al ver que este José, quizás ellos decían, quizás se siente más que nosotros. Entonces le vamos a hacer un mal. Y lo que hicieron fue con José, hermanos, venderlo. Y eran sus hermanos. Lo que, hermanos, produjo de que José, hermanos, llegara a un lugar, yo creo que ya sabemos la historia, que lo tuvieron en Egipto. Y, hermanos, estando en Egipto, pasó el tiempo y él, hermanos, llegó a adquirir, hermanos, grado, porque, hermanos, la gracia de Dios estaba sobre él. Porque la misericordia de Dios estaba sobre José. Pero a lo que yo quiero llegar, hermanos, es de que cuando Dios aparta algo y permite que algo sucede, lo que hoy hemos leído, hermanos, es acerca, hermanos, de que nosotros hemos sido injertados por la misericordia de Dios en un plan de salvación en el cual no teníamos parte. Pero, hermanos, Dios tuvo misericordia porque Israel, en cierta manera, desobedeció al mandato y a la voluntad de Dios. Entonces yo quiero llegar a eso tratando de explicarle lo de José. Porque cuando José, hermanos, llegó como esclavo a Egipto, hermanos, en él había cierta sabiduría, en él había cierto entendimiento que no era humano.
sino que era algo que recibía de parte de Dios. Entonces, al recibir esa gracia de parte de Dios, hermano, halló gracia delante de aquellos que gobernaban en esos tiempos. Y entonces la sabiduría que había en José no era una sabiduría humana, sino que era una sabiduría, hermanos, que Dios había puesto en su vida. Y por lo tanto, hermano, él llegó a ser uno de los segundos dentro del reinado. Y José, hermanos, empezó a administrar, y cuando aquel rey tuvo un sueño, y hermanos, y acuérdense de que siempre van a haber charlatanes en cualquier lugar. Y aquel rey tuvo un sueño, y el rey, hermano, dijo que al que le revelara el sueño se lo dijera, pero él ni se lo iba a contar a nadie. Pero como ve que cuando algo es de Dios, Dios siempre lo revela. Amén, hermanos. Y hermanos, y José, hermanos, le dijo, bueno, van a venir 7 años de abundancia y van a venir 7 años de escasez. ¿Y qué pasó en ese tiempo que él le dijo? Pues eso sucedió. Y hermanos, y empezaron a guardar granos, empezaron a guardar comida, provisiones. Y hermanos, y aquel hombre estaba al frente de eso. Pero como le digo, no era porque él tuviera la habilidad, sino era porque la gracia de Dios estaba sobre él. ¿Y qué pasó, hermanos, cuando llegó el momento de la crisis? Cuando llegó aquel momento tremendo, que hubo escasez por toda la tierra. Hermanos, es increíble cómo Dios lleva las cosas. Y aun cuando Israel desobedece, hermanos, Israel en este momento no es que no sea el pueblo de Dios, porque Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Solamente de que sus ojos han sido vendados por un momento, para que ellos no entiendan todo lo que está pasando. Amén. Y por esa venda que ellos tienen en este momento, nosotros hemos sido puestos y hemos sido llamados como hijos de Dios. Cuando vino la escasez, hermano, a todas las regiones, todo el mundo venía a Egipto, y entre ellos vinieron sus hermanos otra vez, pero no le conocían. Y él, conociendo a los hermanos, empezó a ponerles, hermanos, como pruebas. Empezó, hermanos, a decirle, bueno, yo les voy a dar, pero déjenme al más pequeño. Y los hermanos sabían que ese también era amado del Padre de ellos. Y decían, bueno, pero ¿cómo vamos a hacer? Y a lo que, hermanos, llega es de que al final de cuentas todos sus hermanos reconocen la posición en que Dios había puesto a José en ese momento. Amén. Todos sus hermanos, a pesar que, hermanos, en un tiempo, hermanos, lo despreciaron y lo vendieron, cuando, hermanos, vino el momento de la verdad, de la necesidad, ellos volvieron a él y reconocieron que realmente aquel hombre había recibido algo del Señor. Entonces vino toda la familia de él y se quedaron en Israel. Aproximadamente, hermanos, según la historia, vino un grupo como de 60, 70 personas israelitas a morar a Egipto cuando José estuvo ahí. Ahora el detalle está de que Dios, hermanos, cuando pasó todo esto, llegó un momento que Israel en Egipto fue esclavo. Sí sabe, ¿verdad? Estamos antes de que Israel salga de la esclavitud de Egipto. Entonces, cuando la Biblia nos enseña de que Israel estuvo como esclavo en Egipto, de igual manera, hermanos, cuando leemos la porción que hemos leído, que por la desobediencia que ellos tuvieron, hermanos, ahora nosotros hemos sido injertados, y nosotros, dice la Biblia, que siendo olivo silvestre, o sea que, hermanos, hablando de una manera, hermanos, figurada,
Y de una manera prácticamente literal, el olivo silvestre es aquel que nace y crece sin ningún cuidado entre medio del monte y de todo eso. Y a veces, hermano, eso no sirve, se pudre, se arruina y lo botan. Mas sin embargo dice que Israel era el olivo bueno, el olivo que había tenido el cuidado de Dios, el olivo que Dios había guardado. Pero hermanos, este olivo, hermanos, como que no había entendido el plan de Dios. Israel pasó más de 400 años en esclavitud en Egipto. Mas sin embargo, hermanos, llegó el momento que Dios les ofreció la salvación. ¿Cuánto les ha ofrecido Dios la salvación aquí? Yo creo que a todos. A Israel Dios le ofreció la salvación, Dios le ofreció una salida, Dios le ofreció un escape, Dios le ofreció, hermanos, libertarlo de esa esclavitud. Y levantó un hombre. Amén. ¿A cuántos Dios los ha levantado aquí para llevar las buenas nuevas del Señor? Solo uno. Y a los demás, ¿para qué nos ha levantado el Señor? ¿Para qué nos ha levantado? Solamente para que parezcamos cristianos, que como que hemos sido de verdad injertados y que quizás nos han puesto, hermanos, en la rama fértil, y que quizás esa rama nos va a hacer crecer, hermano. Pero si en usted no está, hermanos, el buscar a Dios, Dios no va a hacer nada con nosotros. Si en nosotros no está en que nos arraiguemos de verdad al Señor, no vamos a dar ningún tipo de aceite. El olivo, hermano, es una de las plantas que da el aceite más virgen, más puro. Amén. Sí. Y si nosotros, dice la Biblia, que hemos sido injertados en eso, ¿qué deberíamos de dar nosotros? Deberíamos de dar algo bueno, ¿verdad? Debería salir algo bueno de nosotros. Israel, hermanos, pasó más de 400 años en la esclavitud y levantó a Moisés. Y Moisés, hermano, con mano poderosa, con el respaldo de Dios, hermanos, sacó a aquel pueblo de la esclavitud. Y Dios, hermanos, demostraba en ellos su misericordia y su gracia. Y cuando iban en el camino, hermanos, cuando era de día, les ponía una columna, hermanos, una nube, y les cubría, hermanos, del sol. Y cuando iban en la noche, hermanos, aunque usted no lo crea, las zonas desérticas, aunque sean calientes en el día, en la noche se vuelven bien frías. También les ponía una columna de fuego, no solamente, hermanos, para que les alumbrara el camino, sino para que los mantuviera calientes. Israel veía la gloria de Dios, Israel veía la gracia de Dios, Israel veía la misericordia de Dios, Israel veía todo lo que Dios hacía, pero Israel tenía su corazón apartado de Dios. Nosotros vemos, hermanos, la misericordia de Dios, nosotros vemos la gracia de Dios, nosotros vemos la misericordia de Dios, nosotros vemos lo que Dios ha hecho en la gente, en nuestras propias vidas, y somos como ciegos también. Dígame, hermano, si es verdad. Dios está haciendo, hermanos, en la humanidad proezas, está haciendo cambios, se está transformando al hombre. Pero el hombre, hermanos, al ver los cambios quizás no le gustan. ¿Qué es más fácil? ¿Buscar a Dios o pecar? Seamos sinceros, hermano. Es más fácil pecar, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es la naturaleza de nosotros. Es la naturaleza del hombre. Es la naturaleza, hermanos, que traemos desde el principio. Pero si Dios ya tuvo misericordia, yo ya siento más ganas de buscar a Dios. Pero a veces, hermanos, no lo sentimos así. Dios, hermanos, nos ha injertado, nos agregó por la desobediencia que tuvo aquel pueblo. Pero eso no quiere decir de que Israel está excluido del plan de Dios. Ellos, hermanos, tienen un pacto con Dios, porque son su nación, son su pueblo. Pero al ver, hermanos, esa desobediencia que tuvieron,
Él nos permite a nosotros la oportunidad de encontrar el plan de salvación también. Él nos permitió a nosotros, hermanos, volver de nuestro mal camino a la vida eterna. Él nos permitió, hermanos, aún, hermanos, cuando nosotros dice la Biblia en Romanos capítulo 3, de que estábamos muertos ¿en qué? En delitos y pecados. Aunque nosotros estábamos más perdidos, hermanos, Dios tuvo misericordia. Y Él nos ha llamado, hermanos, a su gracia eterna. Y eso, hermanos, es lo que debemos de ver siempre. De que, hermanos, no es que un hombre nos llame. No es que una persona nos haga el llamado. Es que Dios le está llamando a su vida. Dice la palabra del Señor que mientras hay vida hay esperanza. Y si oyeras hoy su voz, dice la Biblia en el libro de Isaías, no endurezcas tu corazón. ¿Y con qué limpiará el hombre su pecado? Dice la Biblia. Ni aunque amontones lejía, ni aunque amontones todos esos blanqueadores, no nos quitan el pecado, sino solamente la sangre del Cordero de Dios. Es la única que quita el pecado del mundo. Sí, hermanos, es la única. Aquí, hermanos, no hay organización religiosa. Aquí no hay organización gubernamental. Aquí no hay mundo que valga. Aquí no hay nada que nos cambie la vida, sino solamente Cristo Jesús. Cuando no estábamos con Cristo, éramos unos desgraciados. Dígame, hermano. Sí, y aún algunos seguimos siendo desgraciados todavía. ¿Qué dice Job? Que el hombre es como que como un gusano. Es como el gusano. Y usted cuando ve un gusano, ¿qué es lo que ve, hermano? Algo que no le parece, ¿verdad? A algunos les produce miedo. A algunos les produce asco y a otros hasta los matan. Y realmente así es la vida del hombre. Pero porque el hombre quiere vivir su vida de la mejor manera a que él le parezca en su mente, en su pensamiento y en su corazón. Pero dice la Escritura, hermano, que sobre toda cosa guardada, que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Que guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Pero también dice la Biblia de que no hay cosa más engañosa que sea el ¿qué? El corazón. La diferencia está, hermanos, cuando nuestro corazón ha sido transformado por la sangre bendita del Cordero de Dios. Ahí está la diferencia. Porque si nosotros hemos sido transformados por el poder del Evangelio, por el poder de Cristo, si hemos sido cambiados por la palabra de Dios, claro que nuestro corazón va a buscar vida, y vida que lo que ofrece el Hijo de Dios. Pero nosotros, ¿cuántos han nacido de nuevo? Bueno, ¿cuántos han aceptado al Señor? Vaya. Bueno, ya todos. Pero el que no ha nacido de nuevo, hoy puede empezar, hermano. ¿Se acuerda, hermanos, en el Evangelio de Juan, capítulo 3? Aquel hombre conocedor de la ley, Nicodemo. ¿Se ha leído eso, verdad? Dice la Biblia de que aquel hombre, conocedor de la ley, maestro, docto y sabedor de todas las cosas, así como nosotros, amén. Usted sabe la Biblia, ¿verdad? Diga algo, hermano. ¿Usted sabe la Biblia, sí o no? Santo Dios, solo un hermano. ¿Sabe la Biblia, sí o no, hermano? Amén, gloria a Dios, un hermano. Alguien más que sepa la Biblia. Aquel hombre, dice la Biblia, que vino de noche delante de aquel Jesús y le dijo: Señor, ¿qué debo hacer para entrar al reino de los cielos? ¿Qué debe de hacer, hermano? Nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Nacer de nuevo, eso es lo que debe de hacer.
Pero ¿qué le dice? Hablando humanamente, él conocía la ley. Él conocía, hermano, todo lo que enseñaba, hermanos, el libro de la ley. Pero cuando Jesús le dijo, bueno, si tú quieres entrar al reino de los cielos, está bien. Lo único que tienes que hacer es nacer de nuevo. Pero ¿cómo? Le dice. Siendo yo ya viejo, voy a entrar al vientre de mi madre. No. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Tenemos que ser renovados en Cristo Jesús. Él es el único que ofrece plenitud de gozo. Él es el único que ofrece salvación y vida eterna. Dice la Biblia en el mismo Evangelio de Juan que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, sino solamente en Cristo Jesús. Y por medio de Él, hermanos, hemos sido agregados al plan de salvación de Dios. Por medio de Él fuimos injertados en esos olivos naturales que ya tenían un plan divino. Pero, hermanos, por la desobediencia, hermanos, nosotros alcanzamos misericordia. Pero eso no nos hace más que Israel. ¿Sabe usted, hermano, que las creencias de los israelitas, yo sé que tenemos fe, hermano? ¿Cuántos tienen fe? Pero yo creo, hermano, que un judío, un solo judío, está más convencido de lo que cree que nosotros todos juntos. Sí sabe, ¿verdad? Esos hombres, no hay otro Dios. No hay quien los haga doblegarse. A nosotros, hermanos, nos dan un evangelio barato y ahí vamos detrás de él. ¿Sabe por qué, hermanos, somos así? Porque no nos hemos agarrado bien de la raíz. No nos hemos agarrado bien del tronco, que es Jesús. No nos hemos agarrado bien de la simiente eterna, que es Cristo Jesús. ¿Sabe que estos judíos, hermanos, ellos creen en todo? Y ellos, hermanos, a pesar de que no tengan una vida en comunión, pero ellos creen en su Dios fervientemente. Ellos están, hermanos, siempre pendiente de lo que hay que hacer para el Señor, aunque quizás ahora mismo no todos quizás tengan una vida plena, pero su convicción ante Jehová de los ejércitos es más grande que cualquier otra cosa. Ahí no hay de que va a llegar otro rabino a llevarle un evangelio, digámoslo así, otra doctrina que los quiere engañar. No le hacen caso. Ellos saben la ley, estudian la ley, viven bajo la ley. Y si llega otro a inventarles, no quieren, lo desechan, lo quitan. ¿Sabía usted eso, verdad? Diga algo, hermano. Sonría, que Cristo le ama. Pero sabe que nosotros somos lo contrario. Sí sabe, ¿verdad? Eso me gusta que se ponga a reír, porque cuando los veo muy serio ya como que le quitan el impulso a uno. Pero aquí no es de que se va a enojar conmigo. Y si se enoja conmigo no importa, es el Señor que le está hablando. Pues nosotros somos lo contrario, hermanos. A estos judíos no los saca nadie de ahí. Y a nosotros cualquiera nos mueve de este evangelio, hermano. ¿Sí o no? No, es que el pastor predica muy fuerte y eso no me gusta a mí, me está dañando mis sentimientos. O el que pasó a predicar, ese hermano como que no tiene nada más que hacer, que como que ya me anda observando, o viene a vigiar, o anda alrededor y él nos ve. No. Pero viene uno y le da un evangelio con salsa y curtido y ahí lo agarra bien contento. ¿Sí o no, hermano? Cuando nos hablan, hermanos, de que este es el año de la cosecha, gloria a Dios. ¿Sí o no? ¿Cómo va a cosechar si no ha sembrado todavía? Que este año es tu año, que esta semana es tu semana. No, hermanos. Si deberían de ser todos los días para nosotros, porque hemos creído en el Rey de Reyes y Señor de Señores. No solamente que va a venir alguien a darnos cuento, pero lastimosamente que las iglesias evangélicas cristianas de hoy día han olvidado la senda antigua, han olvidado el pacto con Dios, han olvidado lo que Dios ha hecho y se han ido en pos
de esto. Al mejor postor. Y hoy no hay predicadores, hermanos, que quieran ir a predicar de gratis. ¿A dónde dijo Jesús que habrían de lucrarse? ¿A dónde dice la Biblia que el predicador que ha sido llamado por misericordia de Dios, por la gracia de Dios, porque Él tuvo misericordia de nosotros, ¿a dónde dice que hay que pagarle? ¿A dónde? No hay ningún pasaje de la Biblia que diga eso. Tiene que cobrar tantos dólares. Y le lleva un mensaje like. Si lo quiere medio cocido, póngale otros 2 más. Si lo quiere fuerte, póngale 10 más. Y así es el evangelio barato de hoy, hermanos. Nosotros, gracias a Dios, todavía tenemos algo de la senda antigua, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿O somos modernos ya? Ya nos modernizó el Facebook, las redes sociales. Ya nos modernizaron los predicadores. Diga algo, hermano. Quiera Dios que no. Porque sabemos que aquí tenemos, hermanos, una convicción plena en el Hijo de Dios. Y no lo digo, hermanos, porque usted haga eso. Lo digo porque hay mucha gente engañada alrededor del mundo. Y son iglesias grandes. Son iglesias, hermanos, que la gente llega. Porque, hermanos, el que está al frente solamente llega a hablar lo que ellos quieren oír. Pero cuando les hablamos de pecado, cuando les hablamos de muerte, cuando les hablamos, hermanos, de que si usted no se arrepiente se lo lleva el diablo, ahí se enojan, se molestan. ¿Por qué? Porque el hermano no tiene amor para el pueblo, no sabe cómo decirle que sea. No, hermano. Nosotros ya no somos niños, ya no somos lactantes en el evangelio. Yo creo que el que menos ha de tener aquí de estar congregándose, no sé, quizás 1 año, 6 meses, 3 meses. Y algunos ya tienen un montón. Y todavía son sensibles a los mensajes de pecado. Todavía tenemos sensibilidad cuando el predicador dice: usted es un pecador empedernido y no lo ha reconocido. Y es verdad. No nos gusta que el pecado sea señalado. Un día de esto comentaba con mi esposa acerca de un predicador. Y es tremendo. Porque hoy en día, hermanos, hay personas que en un tiempo, hermanos, creyeron a la sana doctrina, creyeron a la verdad de Dios, creyeron al evangelio puro, creyeron al evangelio santo, creyeron al evangelio de Jesucristo. Pero hoy en día ellos mismos dicen: no, si el muchacho peca, ay, déjenlo. Es un joven, su corazón todavía no entiende, que se lo lleve el diablo también con él. ¿Sabe por qué? Porque el pecado, hermanos, desde el momento que el hombre tiene conciencia, le es tomado a cuenta. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Y el lago de fuego, hermanos, no fue hecho para nosotros, eso sí. Pero como por la desobediencia, también nos toca pagar con el enemigo. Se oye feo, ¿verdad? Que al que peca y muere en pecado se lo lleva el diablo. A veces uno no quisiera decírselo, pero es así. Se lo lleva y se lo llevó. Pero los que están vivos todavía tienen esa oportunidad. Yo le voy a invitar, hermano, a que abra también su Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo número 15. Y vamos a leer unos versículos más de la Escritura. Juan capítulo número 15. Nosotros, hermanos, fuimos injertados. Éramos olivos perdidos. Y el Señor nos injertó al olivo santo. Los que unos despreciaron, el Señor nos ofreció a nosotros.
Pero también la Biblia nos da otra enseñanza en este evangelio, capítulo número 15. Y vamos a leer, hermanos, del versículo 1 en adelante. Y dice la Escritura: yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Dice el versículo 5: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Versículo 14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Jesús, hermanos, siempre ha querido, hermanos, agregar al pueblo, o a los escogidos, o a los hijos, dentro de su caminar. El ejemplo del libro de los Romanos, hermanos, es un ejemplo claro de cómo Dios, hermanos, ha querido, hermanos, agregar siempre la salvación para el hombre. Mas sin embargo, el hombre, hermanos, ha buscado siempre las alternativas que no han sido, hermanos, las correctas. Si usted, hermanos, puso atención en el libro de los Romanos, dice la Biblia de que no nos debemos de jactarnos si tomamos la posición que tuvieron los otros al ser injertados. Porque no somos nosotros los que sustentamos la raíz. Y la raíz, hermanos, es un ejemplo de Cristo, que Él es el que sustenta a las ramas. Amén. Y ahora, hermanos, vemos en el Evangelio de Juan de que Jesús se muestra como la vid verdadera. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y todo aquel que no lleve fruto en mí, ¿qué dice la Biblia? Será cortado. ¿Sabe usted algo que tienen estos sembradíos? ¿O era algo tradicional en Israel en aquel tiempo? Es de que cuando los pámpanos o las ramas de las uvas, porque eso es lo que produce esto, hermanos, iban creciendo por los sembradíos. El labrador, hermanos, cuando ya veía que había llegado a un cierto nivel, le cortaba la punta a esa rama para que ésta agarrara otro camino y siguiera produciendo más frutos. Entonces, cuando la Biblia nos habla de que el Padre es el labrador, está hablando, hermanos, de una manera figurada acerca de Dios. Y Jesús lo está mostrando como aquel que es el que prepara nuestras vidas, que es el que prepara nuestro caminar para que demos frutos. Diga algo, hermanos. No sé si usted produce frutos o ya solo hojas muertas damos.
hermanos, es el labrador. Jesús es la vid verdadera. ¿Y nosotros qué somos? Los pámpanos. Somos esas raíces que van caminando y van produciendo uvas, 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 fruto, 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 fruto. Amén. ¿Producimos fruto o no producimos nada? ¿Qué producimos nosotros? No, pues yo solo dolores de cabeza, hermano. No, yo solo contiendas, hermano. Pues ¿qué clase de frutos son? Todo aquel que no lleve buen fruto, ¿qué dijo Jesús? Será cortado. Y cuando esto se corta y es apartado de la rama gruesa, ¿qué pasa? Cuando usted corta la planta, se seca, ¿sí o no? Y cuando se seca, ¿qué hacen después? La queman. Bote un palo grande, deje solo el tronco, pero quítele todas las ramas. No, pues si la lleva ya a un pueblito, esa gente va a estar contenta porque usted le llevó leña para el juego. Y así somos nosotros. Quizás ya no damos fruto y no nos hemos dado cuenta. Quizás hasta ya nos están podando. Ya, como dice la escritura, que el hacha está puesta. Y nosotros durmiendo en nuestros laureles. Diga gloria a Dios, hermano. ¿Cuántos están dormidos, hermano? Espiritualmente, vaya. No, ahorita yo sé que si no le tiro el micrófono porque no tengo otro aquí a la par. Pero Dios, hermanos, quiere que demos frutos. Si hemos sido añadidos en el Hijo a través de su sangre bendita. Si Él pagó por nuestros pecados, si Él pagó por nuestras culpas, si Él pagó, hermanos, el castigo que nosotros merecíamos, si Él tomó nuestro lugar, ¿por qué no dar los frutos que Él quiere que demos? ¿Por qué no ser agradecidos, hermanos? Israel, hermanos, no fue agradecido con Dios. Nosotros vemos el ejemplo y nosotros somos como Israel. Cuando, hermanos, Moisés subió, hermanos, al monte a recibir la ley de Dios, aquel pueblo se desesperó y le dijeron a Aarón, haznos Dios porque Moisés ya no bajó. Y el Aarón, hermanos, bien diligente, igual que nosotros, bien activo, amén. Diga algo, hermanos, yo siento que ya se le quitó la cara de sonrisa. No, pues quiere que le cuente cuentos, no. Aquí le vengo a hablar el evangelio de Cristo, hermano. Un evangelio, hermanos, que cambia, que restaura, que limpia y que nos redarguye de pecado. Hermanos, aquel Aarón, hermanos, bien contento vino. No, pues, si Moisés no viene, denme todos sus zarcillos, denme todas sus cadenas, denme todos sus anillos, sus pulseras. Y vino aquel hombre, hermanos, ¿y qué hizo? Lo fundió. Ay, aquel bien contento dijo, no, pues aquí le estoy haciendo el Dios de Israel a toda esta gente que ya vieron que no vino Moisés. Y que hizo un becerro de oro, idólatra. Y él quizás no sabía. Y si lo sabía, se hizo el del ojo pacho, como nosotros a veces. Vemos el pecado y, hermanos, cerramos el ojo para no ver que aquí está el pecado, y aunque sepamos que ahí está a un lado. ¿Sí o no? No, es que, mire, yo no le puedo decir nada al hermano porque si le digo algo se me va a correr. Es que yo no le digo nada al fulano porque si le digo algo se enoja y hasta me quiere pegar. Pues que se lo lleve el diablo. Pero dígaselo, porque si no se lo va a llevar a usted también. Mejor que se lleve a uno y no que se lleve a dos. Diga algo, pues.
Aunque lo correcto fuera que no llevara a ninguno de los dos. Pero si el otro no quiere entender, el evangelio, hermanos, no es a la fuerza. El evangelio es para el que Dios llama. ¿Sabe que cuando usted se levantó de la silla el día que aceptó a Cristo, no es porque usted se quiso levantar de allí? Es porque Dios mismo, hermano, conmovió su corazón y Él mismo lo levantó. Hermanos, y Él mismo lo trajo al frente, o donde quiera que haya sido, el mismo Señor lo ha conmovido al arrepentimiento. Hermano, y aquel Aarón bien contento fabricando aquel becerro de la idolatría. Y dice la Biblia de que lo hizo y le dijo: vaya Israel, aquí está tu Dios que te sacó de la esclavitud. ¿Cómo va a ser eso? ¿Cómo? Y aquel pueblo, hermanos, como nosotros, dejándose llevar por el pecado. Y Dios, hermanos, no se agradó de eso. Hizo que descendiera Moisés y les mandó juicio a esa gente. Aquellos que no se apartaron de la idolatría, Dios los consumió. Y así, hermanos, Israel fue pasando su travesía en el desierto, viendo señales de Dios y siendo desobediente, viendo señales del gran yo soy y apartándose de él, viendo los milagros que hacía Jehová de los ejércitos y se alejaban. Pero a causa de ese alejamiento que ellos tuvieron, nosotros, los que en otro tiempo, dice la Biblia, no erais pueblo, ahora venís a ser pueblo de Dios. Sin dejar el pacto que Dios tiene con Israel. Dios sigue teniendo un trato con ellos, hermano. No se crea que usted es el único, no. Dios sigue teniendo un trato con ellos. Ahora está, hermanos, de que si nosotros estamos en la vid verdadera, que si nosotros, hermanos, hemos sido puestos como pámpanos en esa vid, y si el labrador, hermanos, es Dios en nuestras vidas, la pregunta es: ¿por qué no estamos dando frutos? ¿Aló? ¿Por qué no damos frutos? ¿Por qué, hermanos, no damos frutos? Más fácil se lo voy a poner, hermanos. Dejemos el fruto para mientras. ¿Por qué no crecemos? Pues vaya. Bueno, se lo voy a poner más fácil todavía, hermanos. No dé fruto todavía. No crezca. ¿Por qué no se ha agarrado del pámpano? ¿Por qué no se ha agarrado de la vid? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Cuántos saben que Jesús es la vid verdadera? ¿Cuántos sabemos que Jesús es la vid verdadera, hermano? ¿Por qué no nos agarramos de Él entonces? ¿Por qué no nos agarramos de Él? Si Él es la columna de todo, ¿por qué no nos agarramos de Él? Si Él es la base, ¿por qué no nos agarramos de Él? Si Él es el gran yo soy, ¿por qué no nos agarramos de Dios? ¿Por qué? Por nuestro duro corazón, hermano. ¿Cuántos tienen un corazón de piedra todavía? No, pues ahí está el Señor para que lo cambie. Aquí no hay predicador que valga que le vaya a cambiar su corazón. Aquí Dios es el único que puede cambiarle la vida. Aquí, hermanos, se le pueden dar sermón tras sermón, tras sermón, tras palabra.
Pero si usted no se agarra de Cristo Jesús, usted va a ser así. Viene el aire para allá, para allá, para allá, y así lo anda. El viento nos arrastra, nos lleva para donde nosotros quizás ni queremos. Pero como no nos afianzamos del Señor Jesús, no nos agarramos de Cristo, de la vid verdadera, hermanos,